Hola, ¿qué tal? Ah, ya decía yo, no me escucho. Eh, Vamos a continuar con la lectura de el proyecto de psicología. Estamos en el tomo número 1 de la obra de Sigmund Freud, la Standard Edition, o la edición Amor-Rortu. Y estamos en este momento en la página 142. Este va a ser un capítulo muy corto, solo ocupa una sola página. Ajá, es solo la página 342. Y entonces, este segundo capítulo o este segundo apartado de la primera parte del proyecto de psicología se llama Segunda proposición principal, la teoría de las neuronas. Recordemos, la primera proposición principal es la concepción cuantitativa. Aquí Freud trató de explicarnos o de introducir el concepto de cantidad. Eh, Creo que fue mencionado cantidad de estimulación, aunque en sus abreviaturas no está bien escrito, no está bien definido a qué clase de cantidad se refiere. Yo he también asumido que es cantidad de energía, ajá, pero podemos dejarlo simplemente como cantidad, ujú, o cuantitativo. Este segundo punto, este segundo apartado, tiene justamente la intención de describirnos qué es lo que ocurre en las neuronas. Recordemos, Sigmund Freud empezó su carrera como médico la rama de la neurología, en el estudio justamente tanto del aparato nervioso, de la anatomía del sistema nervioso, como en la función de justamente sus células, que recordemos, esto ya también lo había dicho antes Freud en su primer apartado. Vamos a considerar todos estos fenómenos cuantitativos de cantidades variables que ocurren en una, ¿cómo decirlo? En un sustrato anatómico, en una estructura objetiva estudiable, que son justamente las neuronas, el sistema nervioso, la comunicación entre las neuronas. Por eso también Freud propone dos cantidades o dos Q, la cantidad general que percibimos del mundo y la cantidad intercelular o QN, ajá, Q y QN. Aquí empieza el texto, dice, la idea de combinar con esta teoría de cantidad intercelular, aquí está escrito QN, la idea de combinar con esta teoría de cantidad intercelular la noción sobre las neuronas, tal como nos la proporciona la moderna histología, es un segundo pilar de esta doctrina. Histología, permítame un momento para aclarar. Vamos a ver, histología es, desde mis propias palabras y antes de ver a San Google, es el estudio de las neuronas, digo, el estudio de las células. Ahorita vamos a ver. Podríamos decir es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las células, pero en un momento más voy a recurrir a Google para definir histología. Aquí está. Vamos a cerrar este YouTube, que si no nos va a hacer un ruidal. Histología. Un segundo. Parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Ajá. Eso es la histología. Regresando al texto, entonces, eh, recordemos y retomemos, tal como nos lo proporciona la moderna histología. Freud trata de ubicar entonces no esta variabilidad de cantidades dentro de únicamente el sistema nervioso, sino de los tejidos que forman parte del sistema nervioso, pero que también se extienden más allá. Recordemos, por ejemplo, la distinción que hace entre neuronas sensibles y neuronas motoras. Lo que sentimos del mundo y lo que sentimos también dentro de nosotros mismos nos fuerza a. Recordemos, también hizo distinción de algunas necesidades o de algunas eh, manifestaciones de este apremio a la vida, que fue lo que dijo
primera proposición principal de la teoría cuantitativa. Y continuamos entonces con el texto. Y contenido rector de ese nuevo discernimiento es que el sistema de neuronas se compone de neuronas distintas, de idéntica arquitectura, que están en contacto por mediación de una masa ajena, que terminan unas en otras como en partes de tejido ajeno, justamente, y en ellas están prefiguradas ciertas orientaciones de conducción, pues con prolongaciones celulares reciben y con cilindros eje libran. A esto se suma además la abundante ramificación con diversidad de calibre. Aquí, antes de ir a la observación de James Strachey número 11, eh, no estoy seguro si Sigmund Freud había, digamos, sido testigo de este tipo de planteamientos al respecto de la función o estructura del sistema nervioso en general. Lo que nos dice aquí es que percibimos y así como percibimos, podríamos pensar hay dos clases de neuronas, pero parece ser que son las mismas neuronas, pero con diferentes funciones. Estas neuronas parecen en algunos momentos eh, ser únicamente perceptivas, digámoslo así, como pasivas dentro de el esquema de estimulación, es decir, solo reciben, solo reciben, solo reciben, pero también al parecer esas mismas neuronas que solo reciben también interactúan de modo distinto, es decir, como si fuera la misma estructura para dos funciones distintas. Ahora, de aquí James Strachey nos hace la observación en el original, es decir, en el texto original, en el manuscrito de Sigmund Freud, aparece la palabra en alemán abne, abnehmen, 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 que se tradujo como quitan. Probablemente un desliz, es decir, un error en la escritura de Sigmund Freud corregido en la primera edición de esta obra al alemán, donde se lee abge, abheben, libran, que fue traducido como libran. A ver, permítame un segundo. Cilindros eje libran. Ajá. Cilindros eje se refiere también a otra manifestación, otra forma, otra tipo de células nerviosas que justamente se encargan de librar la excitación recibida por otras neuronas. Y concluye justamente ese texto. A esto se suman además la abundante ramificación con diversidad de calibre. Es decir, no solo una neurona está en contacto con otra neurona, sino también una neurona puede estar en contacto con muchísimas neuronas. Y así como reciben estimulación, dan estimulación a otras neuronas. Y no solo a neuronas, sino a muchos otros tejidos. Continúa el texto. Si uno combina este cuadro de las neuronas con la concepción de la teoría de la cantidad intercelular, aquí estoy usando toda la idea tras QN, continúa el texto, obtiene la representación de una neurona N. Aquí está por fin el significado de la N. Obtiene la representación de una neurona N investida que está llena con cierta QN y otras veces puede estar vacía. Aquí me he saltado la palabra alemana que se tradujo como investida, es la palabra alemana, la voy a latinizar, Besetz, B-E-S-E-T-Z-T. Y junto a esta palabra en alemán, James Strachey nos hace la observación número 12 que dice, Freud había ya recurrido a la noción de investidura eh, que se tomó del alemán Besetzung, aunque no mucho antes. Lo hizo en estudios sobre la histeria. Lo encontrarán esto en el volumen 2, perdón, página 108. Dice James Strachey, en el apéndice que añadía al primer trabajo de las neuropsicosis de defensa, en el volumen 3, páginas 64 y 65, hago una amplia reseña de ese uso de la palabra que fue traducida al español como investir. Retomemos entonces el texto y dicho con otras palabras.
Freud trata, digamos, de llenar de contenido su teoría sobre la cantidad intercelular. Ajá. Aquí nos hace la ilustración de una neurona, una célula investida, es decir, con cierta investidura. ¿Cómo traducir la palabra investidura o cómo explicar la palabra investidura? Cubierta, llena, que contiene una neurona que está llena con cierta cantidad de energía y otras veces puede estar vacía. Mm, Creo que lo dejaré así por el momento. Vamos a continuar. Dice, el principio de inercia, este principio de inercia, es decir, la tendencia de las neuronas a mantenerse exentas de estimulación. Retomo, el principio de inercia halla su expresión en el supuesto de una corriente que desde las conducciones o prolongaciones celulares está dirigida al cilindro eje. Um, Dicho en otras palabras, la no solo por decirlo, la neurología, la histiología, la biología, la medicina, aborda el sistema nervioso, digámoslo así, como un circuito eléctrico. Ajá. Por eso, así podremos aproximarnos a esta palabra o este uso de la palabra corriente, de una corriente, de una energía, suponiendo y traduciéndolo a un circuito eléctrico, una energía que va del punto A al punto B haciendo diferentes funciones en el proceso. Ajá. Prendiendo un foco, prendiendo una computadora, prendiendo nuestros equipos de comunicación. Y aquí lo que, digamos, repitiendo el texto, el principio de inercia halla su expresión en el supuesto de una corriente que desde las conducciones o prolongaciones celulares está dirigida al cilindro eje, es decir, a la inervación, a la acción, a el sistema muscular. Uh-huh. eh, Llegamos aquí entonces a una concepción del sistema nervioso como ¿cómo decirlo? Un circuito que va de la recepción de un estímulo, que ya sea interno o externo, se convierte en interno, que en el conjunto de sus funciones que desembocan en la negación o en la cancelación de la estimulación, desarrolla un número indeterminado de funciones. Ahorita tal vez yo en mi explicación lo estoy haciendo más complicado, pero vamos a dejarlo así y continuar con el texto. La neurona singular es, así, una copia del sistema neuronal en su conjunto, con su arquitectura biescindida, es decir, dividida en dos, siendo el cilindro eje el órgano de descarga. Cilindro eje. Yo había tomado esto de cilindro eje como otra neurona, como otra célula, pero aquí el cilindro eje está descrito como un contenido más de la neurona o una parte más dentro de una sola neurona. Continúa el texto. En cuanto a la función secundaria que demanda un almacenamiento de QN, de cantidad intercelular, es posibilitada por el supuesto de unas resistencias que se contraponen a la descarga o que se oponen a la descarga. Ajá. Yo podría decir que se oponen. Aquí el texto dice contraponen. Y la arquitectura, continúa el texto, y la arquitectura de la neurona sugiere la posibilidad de situar todas las resistencias en los contactos, que así reciben el valor de unas barreras. El supuesto de las barreras contacto es fecundo en muchas direcciones. Aquí James Strachey nos hace la observación número 13. Dice, el término sinapsis fue introducido por Foster y Sherrington en 1897, 2 años después que Freud redactara esto. El original está escrito en lápiz hasta este punto. De aquí en más, las abreviaciones se vuelven mucho menos frecuentes. Perfecto. Eso me va a ayudar mucho a la explicación y a la lectura de este texto. Aquí termina ¿qué? La segunda proposición principal sobre la teoría de las neuronas. Eh, Quería hacerles una observación al respecto de este último
párrafo de este último pensamiento, de esta última idea de Sigmund Freud. Dice la teoría singular, la neurona singular es una copia del sistema neuronal. La función secundaria. Demanda un almacenamiento de cantidad intercelular. Vemos aquí, digamos, una distinción entre el psicoanálisis y justamente lo que después se conocería en psicología como conductismo y la teoría cognitivo-conductual. Aún al día de hoy, la teoría cognitivo-conductual insiste en considerar a la mente como una computadora, como un procesador. Aquí lo que está planteando Freud mucho antes, al menos 5 años antes de formular el psicoanálisis o de publicar el psicoanálisis por medio de la interpretación de los sueños, es que este sistema que podríamos decirlo, estímulo-respuesta o punto A, punto B, es un sistema que funciona en ambas direcciones. No solo es punto A a punto B, sino punto B a punto A. No es entonces solo estímulo-respuesta, sino respuesta-estímulo. Esto, digamos, contrapone, contradice, se opone directamente a la teoría del sistema nervioso o de la mente como un procesador. No va de A a B. La mente no es lo intermedio. La mente no es este, digamos, circuito que también aquí, digamos, se aproxima a esa descripción, sino más bien va de la tramitación del estímulo por medio de justamente el sistema de comunicación entre neuronas, que aquí dice James Strachey. Freud se adelantó a esta teoría, perdón, a esta corroboración de la biología de la sinapsis, sino que hay ciertas como que dinámicas intercelulares dentro de las células que nos hacen suponer que la comunicación, el circuito, no es únicamente directo, no es A a B, sino que de A el intermedio podría nunca ocurrir o podría traducirse en otra cosa. Aquí justamente es como lo que les venía diciendo desde el primer texto del proyecto de psicología. Lo que nosotros podríamos percibir, digamos, objetivamente en la vida cotidiana, es interpretado, es percibido de manera distinta según la experiencia de cada organismo en diferentes magnitudes, en diferentes, digámoslo así, niveles de riesgo o peligro. Ajá. Aquí es donde Freud introduce no solo la función de la descarga del sistema nervioso, sino también diferentes niveles de intensidad, que eso lo propone desde el punto pasado. Luego, aquí este sistema o esta teoría de las neuronas no solo propone la división entre neurosas sensitivas y motoras, sino que también, eh, digamos, se hace más específico. Estas neuronas sensitivas y motoras no solo pueden recibir, sino también pueden eh, tramitar esa estimulación a manera de incluso cancelarla dentro de la misma neurona. Y aquí, digamos, ahorita estoy haciendo un sinnúmero de asociaciones solo con este proyecto de psicología, ya sin ir más allá a las cartas de Fliess, a los textos de hipnosis. Lo que Freud hace aquí es como hacer una teoría de psicología en base a posibles variaciones en la estimulación intercelular. Lo que Freud propone entonces no es estímulo-respuesta, es estímulo y punto. No llega a una respuesta. ¿Por qué? Porque justamente algo ahí, en medio de la comunicación entre neuronas, en medio de este aparato neuronal,
en este sistema nervioso, algo ocurre que cancela el estímulo, ya no hay estímulo, punto. Aunque hay estímulo, es decir, podemos estimular el organismo, pero ese organismo puede cancelar esa estimulación. Y por supuesto, al momento de decir la neurona no es nada más una celulita que dice pasa por aquí estímulo, sino que la neurona puede ser ¿cómo lo dice? Permítame un segundo. La neurona singular es en sí una copia del sistema neuronal en su conjunto. Y aquí introduce también el asunto de la acumulación de estimulación, ajá, lo que en el texto de el proyecto de psicología llama la función secundaria. Ajá. Es decir, no solo llegamos a estímulo-respuesta, no solo cancelamos esa posibilidad, sino que además sugiere también una segunda posibilidad de estímulo, 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 estímulo. Ajá. Aquí es donde dice el supuesto de las barreras contacto es fecundo en muchas direcciones. Es decir, esta acumulación de estímulos se da porque hay algo que impide esa libre circulación del estímulo, de la información. Hay algo que estorba entre la misma comunicación de las neuronas. Ese algo, Freud lo propuso como unas barreras contacto. Recordemos, este es un texto de 1895. James Strachey nos dice que 2 años después, 1897, se descubrió la sinapsis, ajá, por estas personas, Foster y Sherrington. Aquí lo que Freud introduce entonces como barreras contacto no es propiamente la comunicación entre células neuronales que nosotros conocemos como sinapsis, no es eso, es otra cosa, no sabemos realmente qué es. Me parece que el punto siguiente es justamente las barreras contacto, pero voy a dejar ese punto para otro video. Ajá. Yo creo que eh, hoy mismo lo voy a grabar, digamos, para seguir con toda esta elaboración en la medida de mis posibilidades. No sé cuánto tiempo tenga el día de hoy, pero ahorita todo este conocimiento está fresco. Ajá, todas estas nomenclaturas están frescas. No quiero verme en la necesidad de tenerles que mostrar en la pantalla siempre las abreviaturas, que como dice James Strachey, ya de aquí en adelante son menos frecuentes. Voy a dejar entonces este video hasta aquí. Espero les haya sido ilustrativo, que les haya podido darse una idea de cómo Freud, el neurólogo, pensaba que se comunicaban las neuronas y los dilemas anatómicos, los dilemas funcionales, que para él representaban todos esos casos de histeria que, recordémoslo aquí sí, desde las cartas de Fliess, desde los escritos anteriores de Sigmund Freud, la histeria desafía lo anatómico. La anatomía no explica la histeria. Hay algo más, decía Sigmund Freud, y justamente eso lo llevó a hacer el proyecto de psicología para neurólogos y posteriormente el psicoanálisis. Dejemos entonces hasta aquí, cuídense.